Este es el Volvo P1800, un Volvo mítico y recordado hoy con cariño. Curvo y elegante, el P1800 fue una obra multinacional con éxito inesperado. Montado sobre la plataforma técnica del Amazon, el coche pretendía hacerse un hueco en el lucrativo mercado de los coupés de aspecto deportivo, especialmente en Estados Unidos, con una preciosa carrocería diseñada en Italia por el carrocero Frua, bajo el lápiz de Pelle Pettersson, un sueco que trabajaba allí en ese momento, curiosamente. Lo más surrealista de toda esta historia es que fue el padre de Pelle Pettersson, el diseñador del coche, el que puso a punto el aparato. Fue Helmer Pettersson, que era el ingeniero responsable de este proyecto. Lo curioso es que ni Helmer ni Pelle sabía el uno del otro que estaban involucrados en el mismo proyecto. Se ve que la información ahí entre familiares no estaba muy fluida, no estaba muy lubricada. Por otra parte es normal porque normalmente los ingenieros y diseñadores trabajan con cláusulas de confidencialidad, así que no se van a ir contando cosas, pero trabajando los dos en Volvo, ninguno de los dos sabía que estaban los dos implicados en el proyecto del C70. El coche tomaría fama mundial en su momento, el P1800, gracias a Roger Moore, que lo utilizaba en su serie El Santo, famosa en los años 60, famosa hasta el punto de que mi propia madre recordaba tanto el coche como esa serie, así que supongo que en aquella época la gente lo veía en la tele. Pero a pesar de su éxito, el P1800 no conocería continuidad comercial. Volvo cambiaría su foco principal de identidad de marca hacia la seguridad, y sus coches pasarían a ser algo así, así o así, hasta que llegó nuestro protagonista de hoy. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Art con la energía de Total Energies. Y con este vídeo retomamos nuestra serie de coupés derivados de berlinas del segmento D que arrancamos la temporada pasada. Hoy con el Volvo C70 original de mediados de los años 90. Volvo estaba por aquel entonces en manos de Ford a principios de los años 90 y lo que estaba buscando era revigorizar su imagen de marca. Era una marca que solo compraban madres de familia, gente mayor, y necesitaban reconectar con público juvenil porque si no, como le pasaba a Mercedes-Benz, se les acababan muriendo los clientes y no había ningún sex appeal en comprarse un Volvo que no dejaba de ser un ladrillo en cierto modo. Por eso nació el 850R y el T5R, para tratar de meter esa chispa a la marca y empezar a dinamizar lo que la gente pensaba acerca de Volvo. El problema es que esos coches estéticamente seguían siendo Volvos tradicionales, es decir, ladrillos cuadradotes con una trasera cortada prácticamente en vertical, y le faltaba todavía esa chispa estética para terminar de dar ese giro hacia el dinamismo, vamos a decir. El C70 suponía toda una rotura estética con el pasado de la firma, una recuperación de curvas en las superficies para Volvo y un anticipo de todo lo que estaba por venir para transformar la estética de la marca en coches mucho más bellos, como son los de ahora. La zona menos revolucionaria era la delantera, quería mantener la esencia de Volvo y esto pasaba por aplicar la rectangular y completamente vertical calandra delantera, todavía presente en los Volvos actuales, generando la joroba del capó. A sus lados, dos rectangulares faros con intermitentes curvados mantenían la conexión visual con el V70 de la época, y es que, de hecho, los faros eran los mismos como el capó y la calandra. La diferencia estaba en el propio paragolpes, que era más curvo, no solo en vista en planta, sino también en su toma inferior, dibujada con un óvalo. Pero era en la vista lateral donde realmente los diseñadores de Volvo cambiaban todo lo que tradicionalmente habían estado haciendo hasta entonces. Lo más curioso de todo, por lo menos viendo el coche para mí, es que se conservaba la genética Volvo para que supieses que el coche en primer golpe de vista era un Volvo, sin renunciar a esas líneas clásicas que tenían, por ejemplo, en este triángulo entre el punto A, la parte delantera del capó, y esta línea de estilo que estaba aquí, que eso estaba presente en los Volvos de la época, pero al mismo tiempo integrando otras formas más curvilíneas que permitían hacer al coche más fluido. Por ejemplo, los pasos de rueda cuadradotes del 850, del V70 de aquella época dejaban paso a unos pasos de rueda curvos que además, si os fijáis, sobresalen del cuerpo de la carrocería, tanto delante como detrás. Y luego se creaba la línea más importante que luego se iba a exportar al resto de modelos de la familia, que es la línea de hombros. Si os fijáis, desde el piloto trasero hacia adelante veis que está acuñado el coche hacia adelante con una curva, con un radio de acuerdo en esta zona que empezaría a convertirse en una seña de identidad para todos los Volvos venideros. Pero lo más espectacular, al menos para la época, era el juego del arco del techo y el tratamiento del punto C. Y es que si nos fijamos tenemos un arco curvo con un juego interesante, y es que puede continuarse cuando uno ve lateralmente el coche gracias a la propia curvatura de la luna trasera, mientras que el propio arco cae a partir de que supera el pilar B.
Todo esto sucede mientras se mete hacia adentro, creando un hombro o cadera sobre el paso de rueda trasero, cortando justo en ese punto en el centro de rueda trasero. Se crea además una superficie curva sobre la tapa del maletero y de esta misma manera se integra un pequeño acondicionador de aire sobre la misma, al alargarse ligerísimamente en vista lateral. Seguramente esta sea la vista más importante del coche y la que más domina la estética. Si os colocáis con el angular adecuado en la cámara, a la altura adecuada del punto de vista, vais a ver que tenéis una curva en un único trazo que lo que hace es recorrer toda la parte posterior de la luneta trasera, se convierte en el pilar C y luego se lanza hacia adelante acuñada para ir a buscar la parte delantera del coche. Eso es la calidad del diseño, el conseguir una superficie continua curvada, que está curvada además en 3 dimensiones para crear toda esa línea de cintura del coche, que de otra manera, si esto no lo apreciáis bien y lo acabáis viendo en fotos planas, vista de atrás o vista lateral, se pierde un poco la esencia del coche y no se aprecia tan bien como cuando lo ves en vivo. En vista pura trasera, los pilotos bien cuadradotes, las tulipas tridimensionales y un hueco para la matrícula conseguido con un trapecio invertido de esquinas redondeadas trabajaban la parte superior, mientras que la parte inferior quedaba generada por un curvo paragolpes que sobresale bastante del cuerpo de carrocería con la cola de escape en un lateral. En términos generales, el coche se separa totalmente de los hermanos de gama, con un diseño limpio y sin estridencias, pero deportivo, curvo, carismático, marcado por ese juego de 3 elementos: la parte inferior, conformada por los 2 paragolpes y la superficie de chapa entre ruedas a su altura, una parte intermedia acuñada y ascendente, y el fino arco de techo curvo con trasera en caída progresiva. Hoy puede no parecer espectacular, pero aquí no se trata ya del exceso por el exceso, sino el cuidado de detalles y proporciones donde solo el frontal y la calandra pueden estar un poco fuera de sí por motivos de imagen de marca. Si por dentro Volvo echó el resto para crear un coche distinto al resto de la gama, dentro no hizo lo mismo, sencillamente cogió el mismo mueble de salpicadero de sus berlinas de segmento D de aquel momento y lo trasplantó aquí para ahorrar costes. Realmente tampoco es que hiciese falta cambiar aquí nada, porque si te fijas está todo bien ejecutado y ya podrían muchos coches modernos echarle un vistazo a la ergonomía de este aparato. Por ejemplo, tienes las manos en el volante y a menos de 1/4 el climatizador, a poco más de 1/4 el volumen y el plomo del cambio también a 1/4, las luces en la mano izquierda, las antinieblas aquí en botoncitos que se ven directamente a través del volante y las luces que las tienes aquí en una ruletita. Todo perfecto a nivel de ergonomía. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos podido seguir haciendo coches así? No lo entiendo. Estéticamente está superado, claro, y el tema de la maderita pues puede gustar o no gustar, pero luego cuando estemos conduciendo el coche y os explique cuál era la esencia de este coche, que no es otra que la de un Grand Tourer, uno entiende el tema de los acabados de madera y no la búsqueda del aluminio, aunque tal vez cosa mejor con mi perfil de gusto personal de coches. Las butacas son unas auténticas butacas Volvo. Quiero decir con esto que son cómodas, que están bien ejecutadas y que están pensadas en hacer viajes de largo recorrido. No son las que más agarran lateralmente del mundo, pero incluyen cosas como por ejemplo el sistema antilatigazos cervicales en el propio reposacabezas para que si te pegan un golpe por impacto trasero no tengas un problema cervical. La experiencia de viajar dentro del Volvo no podía quedar completa sin otros detalles, como el genial equipo DIN-Audio con amplificador, airbags, sistema de protección para impactos laterales, airbags laterales, reposacabezas activos para colisiones por alcance, pretensionadores de cinturón de seguridad y otros detalles de puro Volvo. A nivel de plazas traseras, como el coche conservaba la misma batalla que compartía con las berlinas de segmento D de Volvo, pues se mantenía el espacio longitudinal y el espacio a lo ancho, así que es un coche que las plazas traseras realmente 2 adultos las pueden utilizar. Solo estaba un poco condicionado por la altura respecto al techo, como le suele pasar a todos estos coches, sobre todo por el diseño del arco del techo, y es que al final, al hacer bonito este arco, pues condicionabas que gente de 1,80 pudiese caber ampliamente aquí, pero ya veis que yo con 1,73 no llego a tocar, y a nada que te sientes así un poco más espanzurriado, pues no lo llegas a notar. Un sitio agradable para hacer incluso kilómetros, aunque os compréis este coche para viajar con vuestros 2 hijos. El maletero contaba con 427 litros, lo que es mucho para un coupé, pero es que a fin de cuentas este coche medía como un 850 y compartía la batalla de un 850, así que era de esperar que mantuviese la capacidad del maletero de la berlina de la que derivaba. A nivel de chasis, Volvo no tenía mucho dinero para hacer este coche, así que lo que no hizo fue crear una plataforma específica. Cogió la base del 850 con la misma batalla y reaprovechó los mismos elementos de suspensión para crear el coche. Eso nos llevaba a utilizar un sistema McPherson delantero en el tren delantero con brazos inferiores de chapa estampada, pero los muelles y los amortiguadores y los bujes de la suspensión, es decir, las articulaciones de goma
en las que se articulan los propios brazos de suspensión fueron optimizados por la gente de TWR, Tom Wilkinson Racing. Es el equipo de carreras que hacía correr los 850R en el Británico de Turismos, esos ladrillos voladores que os sonarán. Bueno, pues esa es la empresa de ingeniería subcontratada por Volvo para ajustar este coche para que tuviese un comportamiento dinámico un poquito más deportivo, así que llevaba estabilizadoras, muelles y todos esos bujes que os comento más rígidos que la berlina de la que derivaban. Detrás llevaba el sistema Delta Link. ¿Qué es el sistema Delta Link? El sistema Delta Link es una especie de dos brazos tirados de suspensión a lo largo unidos por una barra torsional, el sistema tradicional barato de las suspensiones traseras, pero modificado por Volvo para que tenga mejor comportamiento. Así lo que se hace es dividir en dos elementos el brazo que tira de una rueda del de la otra y unirlos a través de unos bujes de goma que permiten cierto control del movimiento transversal para mantener al coche rígido en este plano y cierta capacidad de tragarse baches a lo largo. Eso hace que este coche sea menos rebotón de atrás que un coche tradicional con puente trasero rígido torsional de toda la vida. Además, respecto a un sistema multibrazo, no solo sirve para ahorrar costes, este sistema la verdad es que es bastante complejo por la cantidad de elementos que lleva, sino que permite ahorrar espacio. Y eso nos va a llevar a que el maletero tenga más espacio del que esperaríamos si llevase un sistema multibrazo atrás. Pero el auténtico protagonista de cualquier Volvo deportivo de la época, hasta hace bien poco, era el motor de 5 cilindros. Esta máquina sacada directamente de lo que se había utilizado en el 850R. Con código B5234T3, este motor contaba con bloque y culata de aleación de aluminio, 4 válvulas por cilindro y un diámetro de pistones de 81 mm por 90 de carrera. La relación de compresión era relajada, 8,5:1, consiguiendo el resto de presión necesaria a base de un turbocompresor de baja presión de soplado. Bajaba su potencia a través de una caja de cambios de 5 relaciones fabricada por la propia Volvo con un diferencial abierto. La entrega total era de 240 caballos a solo 5.100 revoluciones por minuto, con un par máximo de 330 Nm disponibles desde 2.400 vueltas hasta el régimen de potencia máxima. El coche no era precisamente ligero, 1.453 kilos era lo que pesaba y en la época era bastante para una máquina de 4,7 metros de largo, pero el extra de acero puesto en escena estaba ahí por garantizar rigidez estructural tanto para la rigidez del chasis y del comportamiento como para la seguridad en caso de impacto. El coeficiente de arrastre aerodinámico se quedaba en solo 0,29, que era bueno para la época. Así las cosas, el coche tenía una relación peso-potencia de 6 kilos por caballo, justo en la diana de la cifra que aquí en PowerArt consideramos interesante. Era capaz de hacer una punta de 250 por hora con unas aceleraciones respetables, 0 a 100 en 6,9 segundos, 80 a 120 en 4 segundos y medio y el kilómetro con salida parada en 26,7 segundos. Todo ello contado en su momento por revistas de la época, ya que yo nunca he medido un coche de estos. El posicionamiento de este coche cuando llegó al mercado era responder a Audi con su coupé o a Mercedes-Benz que acaba de sacar en el mismo 1996 el CLK. No era un coche de ir a buscar curvas a toda pastilla derrapando de atrás al estilo del E36 de BMW que estaba por aquel entonces en el mercado, sino una propuesta más de Grand Tourer, coche cómodo, rápido y bien hecho para tener potencia para deslizarse muy rápido por las autobahn o incluso por las autopistas españolas en un momento en el que eso de los radares no era moneda común, precisamente. Contaba Volvo en el 20 aniversario de este modelo que el proceso de desarrollo de este aparato llevó solo 30 meses. En esos 30 meses lo primero que se hizo, antes de hacer nada, de diseñar el coche ni absolutamente nada, fue mandar a los ingenieros de desarrollo y a los diseñadores a pasar un verano en Francia conduciendo coupés. Menudo plan, y eso era trabajo, pensadlo. La idea era probar toda la oferta que había en aquel momento para coches tipo Gran Turismo, probando pues el modelo que os he citado de Audi o el de BMW, para buscar cuál podía ser el posicionamiento de Volvo dentro de esa oferta, es decir, qué tipo de coche podía ofrecer Volvo para conquistar clientes ofreciendo algo a la sueca. Y el resultado acabó siendo un coche que heredaba todas las cualidades que hacían grande a un Volvo en aquel momento, es decir, una estructura súper sólida, una pisada confortable, sensación de seguridad cuando vas conduciendo por encima de todo y un 5 cilindros con un sonido que sigue enamorándome. Del Focus RS a este coche sigo siendo un loco de los 5 cilindros y me cuesta entender por qué este motor no ha encontrado más espacio en el mercado. ¡Que vivan los 5 cilindros!
suspensión y las geometrías corrían a cargo de TWR. Y esta gente algo de hacer coches de carreras y de tracción delantera sabía. Por eso se endureció la amortiguación lenta, para controlar cabeceo y balanceo, beneficiado también este balanceo por la pérdida de altura del coche, que también quitaba algo de altura de centro de gravedad. El extra de rigidez también venía bien para el comportamiento, especialmente dado por perder las puertas traseras de un 850. Y lo reitero, es que el principal protagonista a nivel dinámico, a nivel deportivo, es el 5 cilindros de Volvo. El motor se acaba rápido en el cuentavueltas, es un motor dominado por una experiencia con mucho par desde muy bajas vueltas, pensado sobre todo en esa respuesta contundente a medio régimen para que puedas tener siempre impulsión por parte del acelerador. Se borra el lag, no es un coche que tenga un turbocompresor que condicione mucho el tiempo de respuesta entre acelerar y que te empuje. A cambio, como os digo, no tiene una traca final que sí tuvo al final este motor de 5 cilindros en siguientes generaciones, cuando acabó convirtiéndose en un motor más de pegada pura, más de deportivo puro. A mí aquí lo que me enamora es el par motor que te ofrece acompañado de la banda sonora y además la versatilidad que te da, porque puedes ir con una marcha de más a la entrada de la curva que cuando vayas a salir de la misma no tienes por qué preocuparte, porque aunque entres a 2000 revoluciones por minuto, cuando vayas a buscar acelerador a fondo, empuje, lo vas a encontrar cual locomotora. La motricidad puede suponer un problema. Tener 330 Nm de la época latiendo a través de dos ruedas delanteras sin diferencial autoblocante y sin la ayuda de un emulador electrónico del propio diferencial hace que puedas tener aprietos en el tren delantero. Es verdad que Volvo integró un sistema de control de tracción que funcionaba solo por debajo de los 50 km/h, limitando la entrega de potencia, pero en mojado soltar toda la patada en un apoyo largo donde vayas a 60 o 70 por hora hace que puedas patinar. Frenos suficientes, no espectaculares. Tacto de la dirección, siendo hidráulica, algo mejor que la actual a la hora de subir información, pero demasiado ligera. Precisa era, pero no era una dirección de tacto deportivo. El Volvo 850R y el 850 T5R, los dos, tenían una puesta a punto un poquito más radical. Volvo ahí se permitió buscar más el agarre límite y la respuesta ágil del propio vehículo antes que los tradicionales comportamientos más de gran turismo que le gustan a la marca. En este coche concreto, en este C70, se ha vuelto un poco a soltar el tema y aunque se incorpora el motor del 850R con la misma pegada, se imbuye dentro de un cariz más confortable, voy a decir, sin buscar tanto ese agarre último, sin buscar una estabilidad suprema en los pasos por curva, no se buscan estabilizadoras súper rígidas, y se busca un poquito más de confort, aunque la carrocería se mueva un poquito más respecto a las ruedas. Me parece que está en el punto exacto de esa mezcla de gran turismo que acabas buscando entre un coche que te ofrezca ese confort con que luego se desenvuelva bien en las carreteras de curvas con sus 240 caballos empujando solo las ruedas delanteras. La caja de cambios, he de decir que ha sido una sorpresa positiva. Hace tiempo que no montaba en un coche de estos. La última vez que conduje este grupo motor cambio fue en un 850R y recordaba la caja de cambios un poquito más pastosa. Probablemente fuese cosa de esa unidad porque aquí las inserciones son claras, para nada duras, y aunque el recorrido es un poco largo y el tacto de la palanca no es el más deportivo del mundo, cumple su función y te permite incluso hacer un tatacón. A pesar de los atributos del coche, atributos comerciales, atributos de marketing y atributos luego a la hora de conducirlo de verdad, la realidad comercial hizo que este coche no funcionase bien. Su versión descapotable sí, pero la versión coupé apenas fue capaz de colocar unas 4.500 unidades al año de media hasta que en 2002 se cansaron de él y dejaron de fabricarlo. Todo esto vino además de otros tipos de problemáticas que tenían que ver con el cambio de plataforma de Volvo. Volvo dejaba de hacer componentes relacionados con la base de este coche y eso hacía que para la marca no fuese tan rentable mantenerlo en producción, y no alcanzando las cifras de fabricación que ellos habían establecido al principio como objetivo, la fábrica, la línea de producción empezó a dar pérdidas. Eso hizo que TWR, que era la otra parte dueña de ese conglomerado para fabricar estos coches, y la propia Volvo acabasen a palos. Y en todos esos palos al final eso obligó a que Volvo le comprase su parte a Tom Watkinson. Así que Volvo se quedó con toda la línea de producción y decidió que lo único que iba a seguir fabricando eran los descapotables. ¿Por qué? Pues porque los descapotables funcionaban comercialmente, porque no había tampoco mucho descapotable de 4 plazas. Solo estaba el Saab, en aquel momento también sueco, como rival bien marcado dentro de ese segmento de mercado. Así que los coupés se han convertido en una rareza. Vamos a hablar después de ello, pero es que solo hay 27.000 ejemplares fabricados
de este coche, y muchos de ellos ya han desaparecido de nuestras carreteras porque han acabado en desguaces. Además, tenéis que pensar que esos 27.000 están distribuidos por todo el mundo, porque este es un coche que se vendió en Estados Unidos y prácticamente la mitad de la producción se fue allí. Y es que a pesar de que el coche apareció en la película del Santo, que homenajeaba la serie del mismo nombre en la que aparecía el P1800, con una buena campaña por tanto para lucirse, el gusto por el aparato sueco no se terminó de encontrar. La caída en desgracia de las ventas de coupés tampoco ayudó. A la postre, la línea de producción montada a medias con capital de TWR y Volvo solo lograba sacar alrededor de 7.500 ejemplares al año los 2 primeros años. Como clásico potencial para comprarse, es un Volvo, es fiable, es duro, es rígido, es seguro. Pero el tema de fiabilidad de estos motores de 5 cilindros realmente es importante. Y creo que eso lo convierte en un buen factor a tener en cuenta cuando uno empieza a mirar coches futuribles que se van a convertir en clásicos más pronto que tarde y de los que cada vez hay menos unidades. Una unidad de estas, a gusto, hecha con detalle y con mimo, dejándola de serie, va a empezar a estar cotizada, y si os queréis hacer un resto mod con un color atrevido, perdonadme los más puristas, pero yo este coche con el azul de un Polestar, unos amortiguadores Öhlins como los que probamos en el V60 y 4 detallitos como estas llantas que lleva la unidad de Manu, me parece que quedaría de bingo preciosa. Y mantendría el sonido del 5 cilindros, que es lo que mola. Después de todo esto, Volvo no volvió, valga la redundancia, a crear un coupé al uso. El C30 no dejó de ser un compacto o un shooting brake, como le quieras llamar, de 3 puertas, y el prototipo conceptual llamado a ser el sucesor del C70 acabó llamándose Polestar 1 y vendiéndose como un híbrido sin el logo de Volvo. Aunque nos queda el consuelo de pensar que ese coche tenía cierto homenaje estético al C70. Con 27.000 ejemplares fabricados es un coche que en su día era raro de ver en la calle y ahora pues todavía es más raro ahora de poder apreciar porque cada día quedan menos en las carreteras. Es un coche que ha sido un perfecto desconocido para los aficionados en términos generales, especialmente en España, pero que poco a poco va recuperando puestos en esa deseabilidad, vamos a decirlo así. Está claro que no tiene nada que ver con un Serie 3 Coupé de la época, un E36 trasera, que son coches que están muy buscados por otras razones que tienen que ver con dinámica vehicular, con llevar el coche de atrás de lado y derrapar y todas esas cosas. Este coche es un planteamiento completamente distinto, es un Grand Tourer, tiene más que ver con un Audi Coupé, y en ese planteamiento empieza a postularse como un clásico de esos para tener en cuenta, porque si quieres un coche con ese maravilloso sonido de 5 cilindros turbo de Volvo tradicional, esa pegada y esa capacidad de llevarte largas distancias con mucho confort, pues realmente tampoco es que haya muchas ofertas alternativas a este aparato. Ahora vamos a preguntarle al dueño Manuel a ver cómo está el tema de los recambios y todas estas cosas, pero antes vamos a irnos a buscar a ver cuántas unidades encontramos y a qué precio por Wallapop. Momento Wallapop en Power Art buscando Volvos C70. Aparecerán 1, 2, 10, 15. La verdad es que antes de grabar este vídeo estuve trasteando y encontré unos cuantos en España a vender, lo cual me llama la atención. Hay que tener en cuenta que nos van a aparecer descapotables de los nuevos y versiones de las viejas. Y lo que vamos a intentar es lo primero cortar a la versión que hemos visto en este vídeo. Vamos a poner así, 2004. Ya tenemos solo la generación del modelo que hemos tratado. Aquí, si os fijáis, tenemos coupés y descapotables. ¿Cuál es la versión a comprar? La gorda, la... ¿Cómo está? 240 caballos. Vamos a ver unos cuantos. 3.900 para este. A ver, alguno más. ¿Este es cabrio? Este es coupé normal. 9.000. A ver, más que tengan potencia. Este está un poco tal. Lo vamos a ver ahora. Otro de 240 caballos. Pensad que puestos a meteros en líos, mejor os cogéis ya la versión gorda, la más potente, y así no tenéis que andar luego llorando. Vamos a ver este con esas llantas BBS. Le piden 25.000 euracos. Algo de sorpresa tendrá. Son coches que tienden a ser preparados normalmente, a potenciarlos. Y 150. Esto es un chiste, ¿no?
Vamos a empezar por este, 1150, solo Tenerife, para repuestos o restaurar. Ideal swap. Coche, le falta una foto del morro, es automático. No sabemos qué le pasa, vamos a leer aquí. Sin batería, sin ninguna garantía. El coche lleva años aparcado. Se vende para repuestos tal cual está, para volver a circular hay que invertir. Abstener pierde tiempos. 1.150 euros. A ver, se me va a ir la olla, pero... porque es automático, pero si este coche fuese manual... ¿queréis hacer un proyecto? Es una buena manera de empezar, no sé cómo estará. Y traerlo a la península, en mi caso, sería una auténtica locura por tema de impuestos y todo demás. Vamos a cerrarlo antes de que se me vaya la pinza. Vamos a ver este de 25.000 eurazos con esas preciosas llantas en dos partes. Fotos muy cerradas del interior. Esta foto directamente no la entiendo. Y no hay más fotos del exterior. No marear. Bien, pues el tema es que no mareamos si vemos el coche bien, pero es que no vemos nada. Solo vemos aquí este cacho, esta foto así, y punto final. Pone, se está haciendo conversión a tracción total con un donante S60R. Se daría un año de garantía por el taller. Pues si se está haciendo, cuando se acabe se hará. Si el propietario de este coche nos lo quiere enseñar cuando se acabe la modificación, nosotros encantados de echarle un ojo porque la idea promete lo de uno de estos con tracción total. Seguimos, vamos a ver unidades más normales. 4.000 euros para este. Unidad equivalente a la que hemos probado, cambio manual, el 240 caballos del 98. No está espectacular de estado, pero es más o menos donde se mueven las unidades con precios bajos. Podríamos decir que es el punto más bajo donde podéis encontrar un C70 de 240 caballos, que es, de momento, todavía no han subido mucho el precio. 5.300 euros para este 2001. Buena pinta, no se le ve la matrícula por ningún sitio, ni el resto del estado del paragolpes, por lo menos en el recorte de las fotos, así sí. Esto del recorte de las fotos cuadradas lo hace un poco complicado. Cambio manual, 110.000 kilómetros, un solo propietario, todos los mantenimientos. Vale, está en Andorra, esa es la problemática. Si está matriculado en Andorra, tenéis que sumar a esto impuestos para traeroslo a España, aunque da la sensación de que la matrícula de atrás es andorrana o no. Tengo dudas, así es muy difícil tomar decisiones. Por más que ponga 5.350, habría que contactarle para enterarse. 3.200 para este. Un poco tuneado, llantas pintadas de blanco, parece que la chapa está un poco tocada, faros oscurecidos con algún tipo de lámina. Algo raro le pasa también a los faros delanteros, tienen como un marco negro, una pegatina o algo. Muy trotado el cuero del interior, también el de la tapa del airbag, el pomo de la palanca de cambios directamente no opino, pero son 240 caballos con 19.000 kilómetros. Esto tiene que estar mal. 3.200 euros. ¿Veis que hay unidades realmente baratas? Luego habría que gastar mucho dinero en meterle para dejarlas finas. Dos fotos encima son capturas del móvil. Curioso. Una Arriaga, 200.000 kilómetros. Pues no sé qué opinar de este coche. 9.000 euros. Es caro dentro de los que estamos viendo. Es que podemos encontrar uno de 9.000 y directamente después encontramos otro de 240 caballos por 3.900 euros en un compraventa. Este es automático. La verdad es que es un coche que el cambio automático tampoco le debe de romper mucho el esquema, porque tenéis que pensar que este típico coche de Gran Turismo tampoco es un coche de ir a atacar curvas, pero yo lo compraría manual. Pero ya veis que por 3.900, 4.000, 4.500, 5.000 dais con unidades de acceso. Luego encontrar una como la de Manu, pues es otra historia, ahora nos lo va a contar él. Pues Manuel, cuéntanos cómo acabaste comprándote un C70 lo primero de todo. Muy buena, Guille. Pues la verdad que la historia de este coche conmigo viene desde mi padre. Allá por el año 99 mi padre buscaba un coche nuevo, ¿no? Y traía a casa muchos catálogos de coches que quería comprar y uno de ellos era el C70 y acabó comprando en el año 2001 en color granate con todo el cuero en beige, claro, y desde entonces pues he tenido pasión por este coche. Tuvo posteriormente uno en azul turquesa y hace 4 años pues encontré yo mi unidad, que es esta, en color naranja azafrán, que es la que yo siempre soñaba, y aquí lo tengo, lo cuido cada día, lo uso cada día. ¿Es el único Volvo que tienes? Es el único Volvo actual, sí.
¿Eres fan de la marca o fan del modelo entonces? Soy fan de ciertos modelos de la marca, especialmente desde el primero de los 2000 hacia atrás, la época de Volvo que era un poquito más cuadrada, ¿no? Los 850, los S70R, V70R, todos estos coches de esta época, la verdad que me encantan. ¿Qué problemas dan estos coches, así que se sepan conocidos? Yo particularmente no he tenido ningún problema, ni mi padre. Es verdad que pueden a lo mejor pecar un poquito, sobre todo a nivel de interior, un poquito crujidos, en salpicadero, el tema a lo mejor de módulos de ABS puede dar también algún fallo, pero la verdad que son motores muy fiables y he visto algunos hasta con 500.000 kilómetros y yo pienso que es un coche que bien mantenido, no da ningún problema, son motores de la época de los 90 de Volvo, muy fiable, la verdad que yo estoy muy encantado. Tema de recambios, faros y todas estas cosas, porque claro, cuando traemos un usado pero interesante siempre pasa que ciertas marcas, Ford, ¿qué tal estás?, luego dejan de fabricar recambios y si partes un faro tienes un problema. ¿Con Volvo pasa lo mismo o hay recambios? Bueno, a nivel de casa oficial ya cuesta mucho encontrar piezas. Básicamente nosotros los que tenemos coches así buscamos, hay 3 o 4 páginas web a nivel internacional donde todavía venden recambios, si no son originales son segunda marca pero de la misma calidad y a través de sobre todo también de desguaces, ¿no? Como este coche comparte muchas piezas con el V70 y el S70 y tema de motor del 850, pues todavía se pueden encontrar cosas por ahí, la verdad. ¿Lo venderías o con tu historia personal lo puedo dar ya por descartado, no? Yo la verdad que muchas veces he pensado en venderlo o no, pero realmente el precio que yo quisiera por un coche así, que tiene 23 años tan sumamente mantenido y a capricho, realmente aquí en España creo que es un poco difícil conseguir el precio que vale, en otros países quizás está un poco más valorado seguramente, y salvo una oferta buena no lo vendería, la verdad. Pues muchas gracias, Manuel, sobre todo por traerlo, que vienes de muy lejos. Pues sí, la verdad que he hecho unos cuantos kilómetros y para que lo veáis y lo disfrutéis. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya habéis visto toda esta historia, estos coches los encontráis entre 4 o 7.000 euros, cosas así, más por 4 que por 7, eso lo coloca dentro de un rango bastante interesante, por lo menos a mi juicio, para un coche coupé de este tipo de mediados de los 90, donde lo que más me gusta del coche sin duda es el sonido motor y esa tranquilidad de espíritu que te lleva al conducirlo, y luego también tenéis que tener en cuenta que es un coche seguro, como buen Volvo, tiene todo tipo de sistemas de seguridad, desde el doble airbag frontal, los laterales, el sistema de protección lateral, lo que os he contado antes para el latigazo cervical, la estructura súper rígida, todos esos pequeños elementos hacen que puedas conducirlo prácticamente como si fuese un coche moderno. Lo peor, el consumo, como le pasa a todos los 5 cilindros de Volvo en general y los turbo en particular. Bajar de 10 a los 100 es complicado, si le dais cera podéis ver cosas como los 20 litros a los 100, entonces ahí ya se os puede ir un poco el tema al garete. Tenéis que pensar que al final si vais a comprar este coche de disfrute, raro será que hagáis más de 5.000 kilómetros al año, así que el impacto en los cambios de combustible respecto a alguna alternativa tampoco creo que sea muy relevante. En fin, si os ha gustado el vídeo, dejadnos un me gusta, yo no tengo nada más que contaros y espero que alguno me contéis alguna aventura que tengáis con el Volvo C70, si es que la recordáis en los comentarios. No tengo nada más que contaros, nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche, un saludo. ¡Hey! Recuerda que puedes lucir tu amor por PowerArt con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com.